Transmisión sorpresa. ¿Cómo están? Voy a ponerlo así, cerquita. No anuncié esta transmisión porque planeaba hacerla más tarde, pero ahorita no voy a tener tiempo a lo largo del domingo. Entonces, pues comparto con ustedes de esta forma. Las transmisiones en vivo, hay personas que las ven en vivo, hay personas que las ven después, así que no hay ningún problema. Es como si estuviera grabando un video. ¿Sí? Esta breve, porque va a ser breve charla, es sobre los 4 elementos. ¿Sí? Los 4 elementos aplicados al arte de la guerra. Antes de eso, quisiera mencionarles que esta semana no he subido clases a Vimeo por el hecho de que tengo unas clases programadas, la de defensa personal vehicular, tácticas reactivas en transición, que sería cuando el conductor o la persona está dentro del auto y el atacante o los atacantes atacan desde afuera del auto, ya sea que te quieren sacar del auto, te quieren golpear, se quieren meter al auto, te amagan, te apuntan con un arma, etc. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase de Vimeo, ¿okay? Pero no lo he grabado porque necesito un espacio donde pueda hacer todas esas dinámicas y el auto estacionado dentro de un área que esté segura, en el sentido de que no vengan y gente chismosa, o que la misma policía, si lo hacemos en la calle, luego la policía se acerca y hey, ¿qué está pasando? Creen que es un ataque o quién sabe qué está pasando. Entonces, esas dinámicas de automóvil las tengo que hacer dentro de un estacionamiento o dentro de un lugar que lo permita. Entonces, ahorita no he tenido ese lugar y lo vamos a grabar hasta el martes. El martes por la tarde ya está esa clase en Vimeo, que de hecho está excelente porque ya sería la clase número 202. 202 clases en Vimeo. Y también anunciarles que el diplomado de cuchillo sigue inscribiéndose personas, todavía hay lugar, está muy bien. Hemos tenido una excelente respuesta. Y la buena noticia es que las personas que están en Vimeo, van a tener acceso al diplomado de cuchillo. Así es. Esas clases van a estar las clases de diplomado de cuchillo van a estar en Vimeo. ¿Okay? O sea, se van a transmitir la clase y luego se va a subir también a Vimeo. Entonces, las personas que están inscritas en Vimeo van a tener ese plus. Ahora, si las personas que están inscritas en Vimeo quieren recibir la constancia de asistencia, ¿okay?, de que participaron en el diplomado, tienen que hacer el examen, que ya he comentado, del mismo diplomado, y sí tienen que pagar un extra, ¿sí?, por el examen y por la constancia de asistencia para que se les pueda expedir. ¿Ok? Entonces, nomás aviso eso. ¿Sale? Como decía, esta plática, y la voy a hacer breve, aquí estoy viendo, llevo 4 minutos, una media hora a lo mucho, porque no tengo más tiempo. Es sobre los 4 elementos aplicados a la vía marcial. La vía marcial o el arte de la guerra, ¿sí? Ya como una vía. Estamos hablando de una forma de vida. Sí. Pero cuando pienso en la guerra como una forma de vida, que eso sería el budo, que eso sería la vía marcial, pudiéramos pensar en alguien que está buscando experiencias violentas todo el tiempo, o que tienen relación con el tema
de la violencia, la agresión, etcétera, como si quisiéramos tener una forma de vida violenta. Y el arte de la guerra es curioso porque es lo que busca el objetivo, la guerra como arte y la guerra como vía. Lo que busca es, como decía, una forma de vida que nos mantenga lejos y fuera de la guerra. Ahí viene esta cuestión paradójica que muchas personas no, sobre todo las personas que no hacen artes marciales, de repente no entienden esto. O las personas que practican defensa personal confunden, ¿sí? Piensan que aprender a defenderse es desarrollar una mente y un cuerpo constantemente reactivo, incluso agresivo y violento. Y no, el arte de la guerra o el arte de la estrategia, si pensamos por ejemplo en el texto de Sun Tzu, es ganar con el menor costo posible en relación a vidas humanas y violencia. O sea, es prácticamente ganar sin pelear. El uso de la estrategia es eso, ¿sí? Que tengamos herramientas, planes y hábitos en el caso pues individual y también a gran escala, ejércitos, etcétera, que sean hábitos, herramientas, planes, entrenamientos que nos permitan anticiparnos y estar un paso adelante de cualquier situación violenta. Ese es el arte de la guerra, ¿sí? Antes de que se genere una agresión, nosotros ya saber de una forma racional y también intuitiva por dónde está generándose, hacia dónde se está encaminando, hacia dónde está derivando esa agresión, esa violencia. El arte de la guerra no es el arte de la reacción constante. Más que nada el arte de la guerra es saber equilibrar y poner como prioridad la anticipación y la prevención. Y saberlo equilibrar, la anticipación y la prevención y la iniciativa. Saberla equilibrar con la reacción, ¿sí? Y con el uso de la fuerza. Eso sería el arte de la guerra como tal, ¿sí? No es nada más el uso de la fuerza. Es ver el uso de la fuerza como el último recurso y aplicarlo si es necesario, pero comprender que sí tenemos un game plan, una estrategia de vida. Es muy probable que no tengamos que usar nada de fuerza porque vamos un paso adelante de cualquier situación violenta. ¿Okay? Entonces, eso sería para mí el arte de la guerra, ¿sí? Y la vía marcial como tal. Y cuando me refiero a 4 elementos, estoy hablando de 4 elementos que se mencionan en muchas sabidurías antiguas. El elemento agua, fuego, aire y tierra. ¿Sí? En muchas tradiciones se habla de estos 4 elementos. ¿Sí? En los chinos, la tradición, por ejemplo, de la medicina china, son 5 elementos. Perdón. Tendríamos que unir el elemento madera. Pero en tradiciones antiguas, por ejemplo, védicas, incluso, por ejemplo, Siddhartha Gautama, el Buda, hablaba de los 4 elementos, que pueden ser vistos como las 4 características de todo lo que existe. ¿Sí? Por ejemplo, el elemento agua, su característica es la cohesión y la fluidez. El elemento tierra es el elemento del peso, todo lo que es relación de peso, ¿sí? Vamos a decir, nourishment, o sea, todo lo que se necesita la tierra para que crezca, ¿sí? Algo, ¿sí?
una tierra fértil, y si se combina con agua, aire y la buena cantidad de sol, pudiéramos tener vida, etc. Por ejemplo, en la medicina china, el elemento tierra está relacionado, le dicen, con los graneros, con el estómago, con la digestión, etc. El elemento aire tiene la característica del movimiento, espacio, impredictibilidad. ¿Sí? El elemento fuego es la característica de la temperatura, todos los manejos de la temperatura, pero en otras tradiciones se relaciona con el arrasar o el eliminar y transformar. Aquello que se quema queda en cenizas. Por ejemplo, si lo vemos en un proceso, en un ecosistema, viene una quemazón de las plantas, etc. Y esas mismas cenizas hacen un proceso de abono para que vuelva a crecer otro ciclo vital en ese ecosistema. Entonces, cuando se hablan de los 4 elementos, se habla de las características de esos elementos. Buda hablaba de que todo lo que sentimos, todas las sensaciones en el cuerpo, son básicamente esos 4 elementos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos calor, es el elemento fuego. Cuando sentimos pesadez, es el elemento tierra. Cuando sentimos fluidez, ¿sí?, y cohesión interna, ese es el elemento agua. Y cuando tenemos movimientos internos fuertes, todo el tema del movimiento del cuerpo, el movimiento de los órganos, los vacíos, los órganos que dicen los órganos huecos, como los pulmones, etc., es el elemento aire. ¿Okay? Entonces, muchas tradiciones han utilizado esos elementos para describir experiencias, para identificar sensaciones, incluso para conformar filosofías completas. También para el uso de la medicina, por ejemplo. ¿Sí? Si alguien con temperatura es el elemento fuego y necesita reequilibrarse, ¿sí?, se utilizan otros elementos para reequilibrar la temperatura. Alguien con indigestión o alguien con mucho gas interno. ¿Sí? O sea, se usan para muchos propósitos. Este conocimiento o vamos a decir, es un conocimiento arquetípico. ¿Sí? El uso de arquetipos, diría yo, de los elementos, de estos 4 elementos, para la sanación, etc. Y también se puede utilizar estos arquetipos para el arte de la guerra, ¿sí?, para entrenar, para desarrollar mejores capacidades combativas, mejores estrategias. Y a mí me gusta mucho dar esta plática, esta clase, que se las doy de vez en cuando a mis estudiantes, sobre los 4 elementos y cómo se pueden utilizar en sus entrenamientos, independientemente del arte marcial que se practique. Se puede aplicar en todos lados. Tiene mucha relación con el carácter y la configuración de cada quien, cada elemento. Voy a poner ejemplos, que es lo más fácil, para que vayamos abordándolos, ¿okay? Y cómo se pueden aplicar y cómo se pueden reequilibrar y balancear, porque la idea es que un ser humano tenga estos 4 elementos en armonía. Eso es básicamente, que tenga el elemento fuego, agua, tierra, aire, ¿sí?, que los tenga equilibrados. Por ejemplo, una persona que tiene un carácter muy explosivo, que tiende a ser de mecha corta, que tiende a ser de genio o enojona, que de hecho eso se refleja en su entrenamiento y en su práctica. Puede tener una forma de entrenar y de aplicar las técnicas muy avasallante, muy incluso hasta violenta. Esa persona está reflejando su carácter en su entrenamiento
Y ese carácter, ese tipo de carácter está predominado por el elemento fuego. ¿Sí? Es una persona explosiva, una persona que arrasa todo, que llega arrasando. ¿Sí? Y a la hora de hacer las técnicas o de entrenar, ¿sí? Tiende a aplicar con mucho fuego. Una técnica aplicada con mucho fuego es una técnica muy avasallante, ¿sí? Muy dominante, muy rápida. Yo pienso en una combinación explosiva de golpes, rodillazos y patadas, por ejemplo, o en derribos y apalancamientos sin medir la intensidad, sino aplicarlo al 100%, rápido, contundente y que arrasa. Llega como el fuego y arrasa, quema todo. ¿Sí? Ese tipo de prácticas predomina el elemento fuego. ¿Okay? Otra persona pudiera tener mucho elemento tierra. Sí. Su carácter, el carácter del elemento tierra es la preocupación. Sí. Que de hecho si lo relacionamos con los chakras, los centros, voy a decir, nerviosos, espirituales, vitales, acorde a la medicina Ayurveda y acorde a la tradición hindú, por decirle tradición hindú. Estoy tratando de resumir. Tenemos 7 centros de poder y 7 centros, 7 plexos, áreas, donde además curiosamente sí se relacionan. Por ejemplo, el sistema endocrino está totalmente relacionado. Por ejemplo, el chakra de la garganta, pues aquí está la tiroides, el timo, ¿sí? etc. ¿Sí? Entonces, el elemento tierra está relacionado con el chakra del plexo solar, ¿sí? Es el color amarillo y es la preocupación. ¿Sí? Una persona que es muy preocupada, que se preocupa constantemente, que tiene ciertos temores, etc. Es una persona que se planta y se postra en la tierra, es muy pesada. Y no pesada necesariamente a nivel físico, o sea, no estoy hablando que pese mucho en términos de kilogramos, sino es pesada de que se asienta. Y ustedes pueden sentir esas personas a la hora de entrenar. Cuando te toca entrenar con un elemento tierra, una persona que predomina el elemento tierra, va a ser una persona sus movimientos muy pesados, muy asentados en la tierra. Es una persona que sus posturas, su shisei, su postura, su colocación es pesada y por lo tanto sus desplazamientos son muy sólidos, pero al mismo tiempo muy lentos. E incluso podría yo decir hasta torpes, ¿sí? Si no está bien manejado el elemento tierra. El elemento tierra es aquel que hace que nuestro centro de gravedad se plante en el piso y sea difícil que nos derriben, sea difícil que nos muevan. Es como tratar de mover una montaña. Y bien manejado, así como el elemento fuego, bien manejado es de gran utilidad. Tener un centro de gravedad fuerte y una pisada fuerte y una colocación física en la tierra que tenga peso y que tenga estabilidad, porque al final de cuentas es estabilidad, es importante. Sin embargo, un desbordamiento del elemento tierra por miedo, por preocupación, ¿sí? Más que por medio será preocupación, ¿sí? Nos planta y nos vuelve lentos y nos quita toda movilidad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando practico o sujeto a un uke o a una uke con elemento tierra, inmediatamente siento, ¿sí? Cuando me trata de golpear o me trata de luchar o me agarra, etc. Tanto que estoy explicando una técnica o estoy haciendo sparring, siento luego el centro de gravedad, ¿sí? De la persona. Cuando lo siento muy sólido y muy conectado con la tierra, ¿sí? Trato de aplicar otro tipo de movimientos contra alguien que tiene
tanta tierra. Por ejemplo, con el mismo ejemplo, cuando practico con alguien que es puro fuego, muy explosivo, rápido, avasallante, que viene a madrearte rápido, viene a avasallarte, a arrasarte. No hago fuego con fuego, no aplico yo fuego, aplico agua, aplico aire. Empiezo a fluir, empiezo a moverme, empiezo a cohesionar. ¿Sí? Si alguien con fuego viene y yo me planto y me pongo rígido en la tierra, y me pongo tierra, elemento tierra, y esa persona me viene a avasallar, me come viva, ¿sí? Me come vivo, porque su fuego me arrasa. ¿Sí? O sea, su avasallamiento en golpes, en derribos, su ataque es muy arrasante o arrasador. Y entonces, si te quedas ahí pasmado o te quedas plantado en la tierra, pues recibes todo ese fuego. ¿Okay? Una persona que le predomina el elemento aire. ¿Sí? El aire es movimiento, se desarrolla como movimiento y como impredictibilidad. ¿Sí? El aire no sabes ni por dónde llega, o sea, las corrientes de aire son, no puedes decir por aquí va a entrar una corriente de aire, la corriente de aire cambia todo el tiempo. Es el cambio, también es el espacio y por lo tanto es el movimiento, el aire, es el movimiento. ¿Sí? Una persona muy, vamos a decir, aérea es lo opuesto a una persona muy de tierra, ¿okay? Muy de tierra. La persona aérea es una persona que, por ejemplo, para poner un ejemplo muy de un arte marcial muy aéreo, es el taekwondo, por ejemplo. ¿Sí? Las patadas, los brincos, están muy en el aire todo el tiempo. ¿Sí? Pegando, golpeando. ¿Sí? Muy aéreo el movimiento. ¿Sí? El aire es mucho movimiento, es un movimiento rápido que utiliza todo el espacio y que donde el centro de gravedad está elevado y está moviéndose y está muy dinámico. Una persona con demasiado aire o elemento aire es una persona que carece de centro de gravedad. Entonces, una persona así es más fácil derribar. Una persona así es más fácil llevarla al piso, y si la llevas al piso y sabes y te pones tierra y combinas fuego, adquieres una posición muy dominante. Por ejemplo, montada, la posición de montada, o lo que se llamaba 100 kilos, o posiciones rodilla en el pecho, ¿sí? Posiciones muy dominantes donde pones todo el peso de una forma muy avasallante de fuego contra alguien que está acostumbrado a estar en el aire moviéndose. Okay. Y el elemento agua es el elemento de la fluidez, la cohesión. ¿Sí? Alguien muy agua es alguien que tiene movimientos muy fluidos y tiene una mente muy fluida y tiene pues una forma de moverse y de pensar muy conectada, cohesionada. Conecta una cosa con la otra y fluye naturalmente. ¿Sí? Muchas artes marciales hablan de sé como el agua. Te dicen sé como el agua, fluye. ¿Sí? Lo cual está genial. El problema de cuando hay un desbordamiento ahora sí que de agua, del elemento agua, y cuando hay demasiada agua o demasiado esa energía, es una persona que no tiene centro, que no se sabe asentar, no tiene tierra, no tiene fuego. Es como esas personas que le dicen sí a todo. Sí, sí a todo. Oye, ¿qué te parece esto? Ah, está bien. Sí. Oye, ¿hacemos esto? Sí. Oye, ¿y qué crees de esto? Pues no sé, está bien. ¿Y esto? Sí. Y sí, 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 no sé, está bien, bla, bla. Demasiada agua. No tienen forma. ¿Sí? El agua no tiene forma. El agua adquiere la forma donde la pones. ¿Sí? El agua no tiene forma. No es como dicen, la forma del agua como la película, ¿no?
Tú pones el agua en un vaso y adquiere la forma de ese vaso. Pones el agua en una de hielos y la congelas y adquiere la forma del hielo. Pero no podemos ver un hielo y decir, esta es la forma del agua. El agua no tiene forma. Entonces una persona que tiene demasiado elemento agua es una persona que no tiene forma, que no tiene estructura. Demasiada fluidez está mal. Sí. Se necesita la estructura de la tierra. Porque la tierra es estructura. La montaña, la piedra, ¿sí? Estructura, ¿sí? Sólida. Principios. O sea, la tierra tiene relación con los principios, con tus principios. Esa persona tiene principios tan firmes como una montaña. ¿Sí? Pero cuando tenemos demasiados principios que nos rigen, y creencias y protocolos, y nos aferramos y nos volvemos rígidos, perdemos esa adaptabilidad, esa fluidez, esa cohesión, perdemos ese movimiento aéreo, perdemos muchas cosas. Entonces, el agua sí es importante porque a muchas personas les hace falta fluidez, pero hay personas que tienen demasiada fluidez y por lo tanto no tienen forma, no tienen principios, se acomodan a lo que sea. Y llega un punto donde no hay sentido. Empiezan a perder el sentido de la vida, empiezan a perder otros otros elementos o factores importantes. Sí. Repito, una persona demasiado rígida en sus creencias, en sus pensamientos, en sus ideas, es una persona con demasiada tierra en sus principios, demasiada tierra, y entonces tiene demasiada forma y está sujeta a la forma. Y contrario, una persona que demasiada agua es alguien que no tiene ni principios, ni forma, ni nada. Es como, yo digo, es como un invertebrado. Es como una babosa. Se mueve y la agarras y es como, sí, se resbala. No tiene consistencia, no tiene estructura. Okay. Entonces, una persona con demasiada agua en términos marciales tiene cierta ventaja, pero al mismo tiempo no. Sí. ¿Por qué? Porque una persona con demasiada agua de repente improvisa demasiado. Le falta la forma de la técnica. ¿Okay? La técnica tiene que ver con la tierra, ¿sí? Con la forma, con la fórmula. Una técnica es una fórmula, ¿ok? Y si nosotros somos personas muy racionalistas aferradas a la fórmula, vamos a hacer demasiado tierra, vamos a perder movilidad, vamos a perder fluidez. Una persona que es demasiado intuitiva marcialmente hablando y fluye demasiado, tiende a fallar en la técnica. ¿Sí? Hace movimientos muy improvisados, muy fluidos, pero que tiende a fallar. Y si se encuentra con algo que la contenga, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Cuando estoy aplicando una técnica, ya sea en una demostración o dando clase o en sparring, y me toca alguien con demasiada agua que fluye y se escurre, hasta mismo el elemento lo dice, ¿no? El agua se escurre. Entonces estoy con alguien escurridizo, lo que hago es lo empiezo a contener, empiezo a quitarle esos puntos de salida y lo empiezo a como echarle tierra para que se vuelva lodo. ¿Sí me entienden? O sea, me vuelvo tierra y entonces ¡pum! Sí, lo contengo. Porque si me pongo de fuego y empiezo a avasallar, ¿sí? en un ataque directo, arrasante o arrasador, el agua puede compensar eso muy bien. ¿Por qué? Porque tú haces un ataque al eje, golpeando, derribando y avasallando al otro, y el otro empieza a fluir contigo y se empieza a mover, y de alguna manera es como si te estuviera aplicando jiu-jitsu. O sea, yu es suavidad, es ceder. El agua cede, se acomoda, fluye. ¿Sí? Entonces, si tú llegas con una actitud muchas veces de karate, de frente y te toca alguien que aplica buen jiu-jitsu y aplica agua, te puede dar la vuelta. Y no estoy diciendo que el jiu-jitsu sea superior al karate, ¿eh? Lo que estoy diciendo es para que me entiendan la sensación. Es eso. No lo encierren ahora en que, entonces dice que es el karate. No. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de la sensación. ¿Okay?
Entonces, yo lo hago así, o sea, cuando me toca alguien demasiado fuego y se me viene encima con todo, agua, empiezo a fluir y empiezo a buscar, porque si se me viene con el fuego y yo le meto fuego de regreso, es fuego contra fuego, ¿sí? Una explosión. ¿Sí? No quiero quedar, ¿cómo decir?, en una sensación equitativa o en una energía equitativa, igual, no quiero igualar capacidades y herramientas, ¿ok? Lo que quiero es complementar y buscar la ventaja, ¿no? Entonces, así manejo yo los elementos. Y yo me doy cuenta, eso respecto al otro. O sea, si el otro viene con mucho fuego, o viene muy fluido, o viene con mucho movimiento y muy aéreo. Por ejemplo, a mí me pasa cuando practico con alguien que es más delgado que yo, elevado, o sea, más alto, alguien que tiene mucho movimiento, que se mueve, me doy cuenta que su centro de gravedad está muy elevado, muy aéreo, ¿sí? No se asienta. Inmediatamente voy al double leg, voy al single leg, voy a un derribo, voy al body clinch, o sea, lo inmovilizo en el piso y le meto tierra, ¿sí? Cuando me toca alguien con mucho fuego, pues ya lo expliqué, fluyo como el agua. Y cuando me toca alguien con mucha tierra, no me pongo tierra con tierra, no me pongo tierra con tierra. Empiezo a moverme, empiezo a buscar tanto el aire como el agua, empiezo a moverme, ¿sí? Porque si le entro de fuego de lleno, como es inamovible, como tiene un centro de gravedad muy fuerte y si lo sabe utilizar, pues va a ser difícil, ¿sí? Derribar con un derribe muy explosivo, muy directo. Tal vez necesito fluir un poco, ¿sí? Rodear, ¿sí? Atacar desde otro ángulo, desde un flanco y desde ahí buscar un derribo, etc. Entonces, así aplico yo los elementos contra alguien más. Me doy cuenta, esta persona, por ejemplo, es muy tierra porque está pesada, está ancha o gorda incluso. Tal vez está más chaparrito que yo, más ancho, su complexión es ancha. Entonces, y es pesado. Y veo cómo se mueve y digo, esta persona es pura tierra. Entonces tengo que manejar otra forma de entrarle, ¿no? O alguien que es muy fluido y veo que tiene mucha movilidad, fantástica, se mueve, fluye. Digo, esta persona tiene mucho más movilidad que yo. Tengo que contener su movilidad o si no me va a dar la vuelta, su propia movilidad. O esta persona tiene demasiado fuego, es explosiva, es impulsiva, ataca de lleno, trata de avasallar a la primera, entonces aplico otra estrategia, ¿ok? Eso frente a alguien más, ¿no? Cómo utilizas los elementos en contra del otro, ¿no? Su propio elemento, cómo lo usas para anular a otra persona. Eso no nada más a nivel eh, físico o biomecánico, también a nivel mental y emocional. Una persona que viene con fuego interno, enojo, y lo viene expresando, y viene echando bronca y problemas, y argumentando con puro fuego, puro odio y enojo, ¿sí? Pues utilizas agua, fluyes, ¿sí? Lo apagas ese fuego, lo fluyes, lo manipulas mentalmente para que su odio y su enojo se canalice hacia otro lado y no hacia ti, o incluso hasta se apague, ¿no? Cuando viene una persona con muchos principios morales y viene a darte una cátedra de lo que es la moralidad y sus creencias y la religión o sus propios puntos de vista y te das cuenta que es alguien rígido, no nada más en temas religiosos o espirituales, sino es alguien rígido en sus creencias, en sus posiciones, en sus opiniones. Alguien que dice, la cosa es así y no es de ninguna otra forma. Y es así porque yo digo. Una persona así es pura tierra, ¿sí? Sólida, ¿sí? No tiene movimiento, está sujeto a su forma, está atrapado en su propia forma, en su propia fórmula, en sus principios. Si tú te pones en tu forma y te pones tierra también con otro tierra, y el otro está de tierra, y tú te pones tierra, pues tierra, tierra. Yo digo que es así, no, yo digo que es así, no, yo digo que es así, no, yo digo que es así. En cambio, si la tierra dice, yo digo que es así, bla, 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 y esto es así, tú empiezas a adquirir agua, aire, te mueves,
¿sí? Fluyes, cedes. Tú dices que es así, pues está bien, no hay problema, no peleo contigo. ¿Sí? Pero es que es así, sí, es así, está bien, no hay problema. Pero es que yo digo, sí, es así. Y entonces aplicas agua y aire, ¿sí? Y la tierra, ustedes vean una montaña que le empieza a pegar el aire y el aire y el agua y el aura. ¿Sí? Empieza a formarse, a deformarse, a cambiar. ¿Sí? Es un proceso largo de paciencia. ¿Sí? Si alguien llega con tierra, los principios son así, bla, bla, y tú te pones fuego. No, eres un pendejo, bla, 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 pum. No hay una complementariedad. ¿Sí? Alguien que de repente te quiere aplicar mucha agua. ¿Sí? Una persona fluida, sí, todo dice sí, todo fluye, sí. Pudiera necesitar un poco más de tierra, pudiera necesitar incluso fuego, sí. Reacciona, sí. Es que yo a todo digo sí y todo lo acepto y por eso luego me va mal en la vida y bla bla, porque no sé decir no. Y el fuego es no, la tierra es no. O sea, el fuego es arrasa. No, no es así, pum, es así. Y no hay nada, sí. La tierra es, me pongo en mis, hablado, en mis posiciones, en mis principios. Entonces de repente alguien que tiene demasiada agua necesita tierra y necesita contención. ¿Sí? Alguien voluble, que es como el aire, no tiene, se mueve, no tiene forma tampoco, el aire no tiene forma. Es muy parecida al agua en ese sentido, pero el movimiento del aire es impredecible, el movimiento del aire no es fluido muchas veces. Vean cómo se mueve el aire, a veces es ventarrón, a veces es un pequeño flujo de aire suave, a veces es muy fuerte. ¿Eh? Y cuando hay esa volubilidad del aire, muchas veces se necesita tierra para asentar, ¿sí? O se necesita fuego para quemar todo ese aire. ¿Sí? Entonces, a nivel psicológico, también es aplicable. ¿Okay? Ahora, lo interesante acá es, ¿tú qué elemento te predomina? Eso sería, ¿con qué practicas tú? Si eres honesto contigo mismo, contigo misma, pudieras identificarlo. Y no nada más con qué elemento practicas arte marcial o defensa personal, sino con qué elemento riges tu vida. ¿Eres una persona que tiende al enojo, que tiende a la impaciencia, que tiende al arrasar todo? ¿Sí? Entonces eres elemento fuego. Tal vez necesitas echarle un poquito más de agua a tu vida. necesitas calmar, necesitas fluir un poco más, ¿sí? Cohesionar, reflexionar, adaptarte, en vez de llegar y arrasar todo y creer que todo es como tú dices y si no, pues te enojas. Eres una persona muy preocupona, estresada, ¿sí? Todo lo piensas, lo sobrepiensas, lo digieres y lo sobredigieres. ¿Sí? Esa es la tierra. ¿Sí? Es digieres y digieres y digieres y piensas y racionalizas y racionalizas y piensas y digieres. Y mientras más piensas, más te preocupas, más te estresas, bla, bla. Tal vez necesitas un poco más de fuego, necesitas un poco más de aire, moverte, ¿sí? Soltar, de agua, fluir. ¿Sí? Si eres una persona con demasiado movimiento, hiperactiva, voluble, cambias como veleta al viento. Un día piensas una cosa y al rato, en un segundo ya piensas otra cosa. No tienes una dirección, porque eres demasiado aéreo o aérea. Ahora sí que estás demasiado volado de la cabeza. ¿Sí? La persona que es aérea es muy volada de la cabeza, no tiene centro, no tiene tierra, su vida es un desmadre. ¿Sí? Una persona que no tiene forma en su vida, que cambia conforme el viento cambia y conforme las circunstancias cambian, y no es una adaptabilidad como tal, es nada más se deja ir y se deja ir y se deja ir y se deja ir. No tiene forma y no logra nada. Tú podrías decir, el aire es muy bueno. Demasiado viento, demasiado aire no es bueno. ¿Por qué? Porque no tienes forma.
Eres vacío por dentro. No tienes consistencia. Sí, no tienes rumbo. Y una persona así no logra absolutamente nada. ¿Sí? Entonces tal vez eres una persona demasiado aérea, demasiado fantasiosa, demasiado arriba en las nubes. ¿Sí? Necesitas tocar tierra, necesitas asentarte, necesitas plantarte. ¿Okay? Necesitas más forma, necesitas más principios, necesitas un poquito más de estructura. Una persona que es... porque además déjenme decirles una cosa bien curiosa. En la medicina china, el aire está relacionado con la tristeza. Sí. Aire es pulmón en la medicina china, en los meridianos. El elemento aire es pulmón e intestino. Sí. Pulmón e intestino es el elemento aire, que le dicen metal muchas veces. Sí. No entiendo por qué le dicen metal. Es totalmente confuso. Y es tristeza. Y si tú analizas a todas esas personas, y si tú eres de esas personas que no tiene estructura, no tiene forma, que anda en el aire, anda volando, vas a tender a extraviarte, a perderte, porque no tienes forma, no tienes rumbo. Y una persona sin rumbo empieza a deprimirse. Una persona sin rumbo empieza a deprimirse porque no le ve sentido a la vida, no le ve forma a nada. Sí, yo no tengo forma. Es un limbo, para que me entiendan, es un limbo constante. Y cuando estás en el limbo constante, te empiezas a deprimir, porque la depresión es justamente la ausencia de sentido y de rumbo. ¿Sí? Cuando no tienes un rumbo, no tienes un sentido de vida, viene la depresión y la pérdida de significado. ¿Okay? Y el agua, alguien demasiado agua, de la misma forma, también no tiene, fluye con todo, pero repito, no tiene estructura, es como una babosa. O yo lo estaba viendo ahora que fuimos a un acuario, estaba viendo las medusas. Sí, las medusas, lo que dicen agua mala, estaba viendo que son 95% agua. O sea, el 95% de su cuerpo es agua y 5% es una estructura gelatinosa, extraña. Y cuando las ves están nadando y fluyendo por todos lados, pero no tienen ninguna estructura, nada más se mueven para un lado, para el otro. Y de la misma forma, nada más están flotando y están divagando. Sí. Y una persona así, que es 95% agua, emocionalmente, espiritualmente, de la misma forma, no tiene ninguna estructura. En la medicina china tiene relación el agua con el miedo, es riñón y vejiga. ¿Sí? Es miedo, es glándula suprarrenal, es sentirse en la nada, divagando, flotando, y es el temor, es el miedo, ¿sí? Básicamente. Si uno tiene demasiada agua, elemento agua, uno no tiene estructura y no tiene fuego, no tienes, ¿cómo decir? Fuego vital, energía, como ahora voy a hacer esto, quiero esto y lo voy a lograr. O sea, como alguien dice, ¿no? Quiero esto y lo voy a lograr. Y llega otra persona y le dice, no lo vas a lograr. Y el que primero estaba muy fuego, lo voy a lograr. Dice, bueno, sí, no lo voy a lograr. Ya no lo voy a hacer. O sea, adiós fuego. Se volvió agua, se volvió aire, cambió para otro lado y ya no tuvo ninguna estructura. Entonces, ustedes analicen cuál es su carácter. A la hora de practicar arte marcial se va a reflejar tu carácter. Las prácticas marciales reflejan tu carácter. Reflejan si eres demasiado tierra, si eres demasiada agua, si eres demasiado aire, si eres demasiado fuego. Una persona, por ejemplo, yo he visto el que practica y todo lo piensa, todo lo racionaliza. Es que debo mover la mano así, es que debo hacer la cadera así, y todo lo analiza, ¿sí? Aprende artes marciales analizándolas. Y es terrible,
porque tardan mucho realmente en desarrollar una verdadera capacidad marcial, porque piensan demasiado, demasiada tierra. Una persona que demasiado ligera, no sabe asentar su centro de gravedad, por estructura física, o sea, puede ser que alguien sea muy delgado, muy flaquito, flaquita, o porque no necesariamente es delgado o delgada, simplemente no sabe cómo colocar su centro de gravedad. No tiene centro de gravedad porque está demasiado en el aire. Entonces, si tú eres una persona así, necesitas buscar más tierra, necesitas buscar un poco más de fuego. Yo tengo alumnos, alumnas que fluyen demasiado y les hace falta fuego, les hace falta arrasar. ¿Sí? No tienen ese drive para arrasar, ¿sí? Les falta avasallar. Les da miedo explorar su propio coraje, les da miedo explorar su propia violencia, su propio fuego. No quieren tener fuego. Yo les digo, a ver, aplica más fuerte, avasalla, domina, arrasa, arrasa. No, 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 no. Y entonces siguen practicando como aire, como agua, y ahí van fluyendo. ¿Sí? Contrario a los que tienen mucho fuego. Le digo, todo el tiempo quieres arrasar. Todo el tiempo es como si estuvieras entrenando solo. Quieres venir y arrasar con todos. Necesitas bajarle y empezar a entrenar con más agua, con más aire, con más tierra. ¿Sí? Y así, yo les voy diciendo o sea, voy viendo cada quien cuál es su carácter. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu elemento predominante? Y si tú tienes un elemento predominante, trata de equilibrarlo. Si tienes demasiado aire, regresa a la tierra. Si tienes demasiado fuego, necesitas un poco más de agua, fluir. Si tienes demasiada agua, necesitas más fuego, ¿sí? Dejar de decir sí a todo. Y en un momento debes de arrasar y decir no, y te necesitas tierra, ¿sí? Entonces ustedes encuentren cuál es su elemento predominante y busquen equilibrarlo con los demás. Normalmente, cuando alguien es demasiado de un elemento, muchas veces brinca al otro elemento y se va al opuesto. O sea, si alguien es demasiado fuego y arrasante, de repente, ¡fum!, brinca y se va y es demasiado fluido y entonces ya dice sí a todo. Hay un punto medio. No tienes que ser o mucho fuego o mucha agua. En medio. No tienes que ser o tierra o aire. En medio. ¿Sí? Mucha gente que dice, es que soy demasiado tierra. Me asiento, me posiciono, me coloco, pero pierdo movilidad. ¿Ok? Pierdo versatilidad, movilidad. Pues sí, porque estás demasiado asentado en el centro de gravedad. Necesitas elevarte un poco, necesitas, necesitas soñar, necesitas, por ejemplo, yo les decía, la Tierra piensa demasiado todo, digiere y sobredigiere. Y el aire es más intuitivo, es más voluble. Entonces, alguien con demasiada tierra necesita dejar de pensar y nada más dejar que el viento cambie y dejar fluirse en el viento y moverse y dejar a ver qué pasa. Alguien que aprende artes marciales racionalizándolas todas necesita más intuición, necesita nada más dejarse fluir, dejar de pensar en cómo es la técnica específicamente. Es que tienes que mover el dedo de esta forma para que la mano haga esto. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo no es pensar cómo funciona racionalmente, tu trabajo es sentirlo, porque las artes marciales son muy intuitivas. Entonces necesitas más aire. Okay. Entonces, trabaja en eso. Se los recomiendo, ayuda. Si tú mismo empiezas a sentir tus elementos, cómo se están moviendo. Hay veces que llegas muy fuego a la clase, hay veces que llegas a entrenar y quieres arrasar, hay veces que llegas muy agua, llegas fluyendo, hay veces que llegas muy burdo, torpe, lento, muy tierra, muy asentado, muy pesado, llegas muy pesado. Hay veces que llegas muy móvil, muy ligero, muy impredecible, haces movimientos impredecibles, etc. Entonces, la idea del arte de la guerra y aplicar esos 4 elementos sería que los 4 estén funcionando en un sistema, que sepas cuándo arrasar y cuándo de repente fluir y cuándo asentarte y cuándo liberarte y moverte y estar jugando, porque es como un juego, estar jugando y adaptándote con esos 4 elementos. ¿Sí? De repente si tratas de arrasar y no funciona, entonces fluyes, ¿sí? Fluyes. Y si de repente fluir en vez de fluir, necesitas asentarte y colocar tu centro y ponerte inmóvil, entonces te inmovilizas. Y hay veces que
estás inmóvil y de repente necesitas dinamizarte y elevarte y volverte ligero como el aire y impredecible, entonces te vuelves así. Entonces la idea es, y la maestría aquí sería, si eres capaz de manejar estos elementos a tu conveniencia y manejar los elementos del otro a tu conveniencia. Esa sería la maestría, ¿sí? Lo cual no está nada fácil. Nada fácil. ¿Por qué? Porque si ni siquiera identificas los elementos, no sabes si eres agua, más tierra, más fuego, ni siquiera tenías idea, no lo sientes. No es que no lo racionalices, yo soy fuego, no, o sea, no lo racionalices, siéntelo, ¿sí? Te digo que hay veces que vas a ser más fuego, hay días que vas a estar más tierra, hay años que vas a estar más agua. También cambia. Hay un elemento predominante en una época de tu vida y luego hay otro elemento predominante en otra época de tu vida y así. Entonces, conforme vas sintiendo en el momento, en el instante, qué está predominando, es como lo equilibras y lo compensas. Entonces, eso si lo aplicas al arte marcial y a la defensa personal, funciona. Ustedes podrían pensar, Bruno está hablando de pura esoteria y pura misticismo y etcétera. Y no, es la estrategia. Es estrategia. Y esto puede ser totalmente táctico también y aplicable a cosas modernas y a situaciones reales, con armas y sin armas. Hay veces que el manejo del cuchillo debe de ser fuego. Hay veces que el manejo del cuchillo debe de ser aire. Hay veces que debe ser tierra. Hay veces que debe ser agua, ¿sí? Hay veces que tú vas a aplicar golpeo de fuego, pum, pum, de frente, avasallando. Hay veces que vas a golpear como agua, vas a moverte, vas a golpear y te vas a salir. Hay veces que vas a golpear desde la tierra. Sí, o sea, es totalmente aplicable. ¿Sí? Entonces ustedes siéntanlo en su propia experiencia, desarrollenlo y vívanlo en su propia experiencia. Eso es lo más importante, tu propia experiencia, porque tu propia experiencia es tu verdad. ¿Ok? Mi experiencia no es tu verdad, mi experiencia es mi verdad. Y yo la estoy compartiendo, mi verdad, pero no es tu verdad porque no es tu experiencia. Entonces, vívelo conforme a tu propia experiencia, desarróllenlo y vean si es de beneficio o no. Que tengan buen domingo. Hasta luego.